Gloria a Dios. Bueno, paz de Cristo, hermanos y amigos que nos están escuchando en esta tarde, una vez más, le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Gracias a Dios que nos ha ayudado el día de hoy. Gracias a Dios porque nos ha permitido ir a trabajar, ir a venir, a regresar con bien. Nos ha bendecido con trabajo, nos ha bendecido con fuerzas para ganarnos el pan de cada día. Gracias a Dios por eso. No podemos pasar por alto que Él es quien hace todas las cosas. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios antes de empezar esta clase del miércoles del libro Manual de Discipulado. Y gracias, Señor, una vez más reconocemos que tú eres fiel, reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas y fuera de ti no hay nadie, reconocemos que solamente tú eres Señor. Reconocemos que tú eres, Señor, divino, eterno, grande, poderoso, santo, Señor. Te damos gracias porque te has acordado de nosotros, has dado vida eterna a nuestra alma muerta en el pecado. Tú has rescatado y has puesto en camino a la eternidad. Gracias, papá, por eso. Gracias por cada uno de los que escuchan esta lección. Gracias por abrir el entendimiento y los ojos de aquellos que hemos creído en ti. Te damos gracias porque has revelado tu nombre, nos has mostrado quién eres tú. Gracias, papá, por todas las bendiciones que tú das a tus hijos. Gracias por aquellos que han sido sanados. Gracias por aquellos que han sido consolados. Gracias por aquellos que están siendo fortalecidos. Aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por esta pandemia. Que tú seas con ellos, Señor. Y aquellos que padecen otra enfermedad, otro tipo de aflicción, que tú seas con ellos, que tú los bendigas, los guardes, los cuides, los protejas, los fortalezcas, los ayudes. Porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pedimos por los enfermos, por aquellos que necesitan palabra, por los que necesitan abrigo, pan. Ayúdanos, Señor, a ayudar como tú has dado a nosotros, así nosotros también poder dar a alguien más. Te bendecimos y te damos gloria en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. El día de hoy, si usted recuerda, si estuvo con nosotros el miércoles pasado, hemos estado estudiando esta clase que se llama la unicidad de Dios. Estudiamos la lección número 30 en 3 secciones, me parece, que tuvimos que dividir porque pues es mucho material, ¿no? Y no se puede pasar en una lección como esta y solamente pasar así rápido y leer los pasajes bíblicos y quedarnos en las mismas. Y hemos estado mirando en esta lección, el miércoles pasado mirábamos nosotros, que bueno, nos habla acerca de un solo Dios, la unicidad de Dios, qué tan importante es y por qué debemos nosotros reconocer que solamente hay un Dios y fuera de Él no hay nadie más. Miramos que ese Dios es el Dios creador que hizo a su palabra, por su buena voluntad hizo todo y todo se sujeta a Él. Miramos que ese mismo Dios que creó todas las cosas, ese Dios eterno, desde el principio hasta el fin, que no tiene principio en el fin, dicen, hablan de Jesús, ¿no? Pero ese Dios que ha estado todo el tiempo, no solamente ha sido creador de todas las cosas visibles e invisibles, sino que también se ha convertido en un Salvador. Y ese Salvador se puso por nosotros en el cuerpo de Cristo. Vino y se presentó como sacrificio sustituto por nosotros. Y ahora nosotros no recibimos la muerte por el pecado que cometimos, ahora Cristo recibió en Él y por ende nos abre las puertas a nosotros para ahora nosotros tener comunión con el Dios creador que se hizo Salvador y que se puso en nuestro lugar como sustituto para pagar el precio por nosotros. Mirábamos también en estas 3 secciones de la clase primera de la unicidad de Dios, que hay solamente un Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. No hay otro Dios. Se le enseñó al pueblo de Israel de donde viene nuestra salvación, dice el Señor. Y ellos siempre estuvieron conscientes y era impensable para ellos atribuirle deidad a nadie ni a nada más. El Dios que ellos adoraron era un Dios único, no había otro aparte de Él, no había otros 2 o 3 a su lado que lo pudieran aconsejar. Dice Marcos 12:29 que Dios es uno. El Señor dijo, Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago, ¿no? Entonces Dios es un solo. Miramos la naturaleza divina y la naturaleza humana y divina de Jesús. También hablábamos acerca un poquito de eso, cómo Dios pudo haberse manifestado en carne y todavía seguir siendo Dios. Bueno, en la manifestación carnal de Dios en Cristo, ahí también
habita la plenitud, toda la plenitud de la deidad, ¿no? Mirábamos también que dice en Juan, y vamos a mirar este pasaje bíblico en esta lección que viene, pero el Señor Jesús le decía a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. No dice somos dos, sino dice uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice ahí en Juan 14:9. Solamente el gran Dios, que también fue hombre, pudo ciertamente hacer tal declaración. Pablo dice que la totalidad de la divinidad habita en Jesús. Ahorita vamos a mirar eso. Y que agradó al Padre, o sea, el Espíritu Eterno, que en Él, que en Jesús, en este cuerpo carnal que Dios se tomó, habitase toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces Pablo dice que la divinidad está en Jesús. Él no dijo que Jesús estaba en la divinidad. La diferencia es inmensa, porque en otras palabras Jesús sería parte de la divinidad, pero la palabra bien explica que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y bueno, con ese preámbulo, como siempre, vamos a empezar la lección número 31. Y yo sé que esta lección pues se está alargando un poco, pero mire qué tan importante y qué tan interesante es saber que el Dios que usted y yo servimos es único, que no hay otro como Él, no está dividido, no está compuesto de muchas partes, de dos o tres partes más. Es Dios absoluto, por eso Él puede tomar decisiones y es toda la sabiduría y es todo el poder y toda la gloria para Él. Amén. Esta lección entonces, lección número 31, la unicidad de Dios. Segunda parte de esta lección, bueno, de hecho es la segunda parte de la serie, aunque en la última lección, la primera parte, nos pasamos 3 miércoles hablando de lo mismo, pero esta parte, la unicidad de Dios, segunda parte de la lección número 31, habla acerca de las manifestaciones de Dios y su nombre, y esto está muy interesante. Ojalá que usted esté interesado, como estoy yo, en conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de esto, ¿no? Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne. Yo creo que eso es absolutamente entendible. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y hacíamos un poquito de hincapié en esta porción bíblica que miramos en esta ocasión, ¿no? Ahí en 1 Timoteo 3:16 el miércoles pasado. Y hablábamos un poquito acerca de cómo el apóstol nos habla y nos dice que no hay discusión alguna en que Dios fue manifestado en carne, en el misterio de la piedad, ese misterio de cómo Dios nos amó de una forma indiscutible y en una forma increíble, en una forma para algunos aún difícil de creer o difícil de aceptar, que ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra, bueno, pues que nos amara tanto, que vino y se manifestó a nosotros y se presentó a la humanidad, esa humanidad que Él mismo creó, se presentó en carne, que lo pudieran mirar, que lo pudieran palpar, lo pudieran escuchar, lo pudieran abrazar, lo pudieran amar, lo pudieran aprender de Él, recibir de Él. Y un montón de cosas. Entonces es indiscutible, dice el apóstol, ese es un misterio tan grande de que Dios se haya hecho como uno de nosotros en lo que concierne a la humanidad física. Dice, pues eso no se puede indiscutir, ¿no? Ese es un misterio grande, pero Él vino. Así es de que gracias a Dios por eso. Nos recomienda el escritor que leyéramos Juan 14 del 16 al 21, el cual dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta lectura la miramos en la clase pasada, pero es importante notar que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Algo más obvio que eso no se podía decir. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahorita vamos a empezar a mirar cómo el juego de palabras, ¿no? Si no pusiéramos atención, nos pueden confundir un poco, pero déjeme seguir leyendo y terminamos con esta lectura. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo sigue diciendo todavía.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, estaba diciendo, mira, aquí estoy yo, y cuando yo me vaya, mi Espíritu va a estar con ustedes también. Dice el mismo versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Bueno. Con razón la recomendación de leer este pasaje de Juan. Miramos que, bueno, es un misterio grande, grande es el misterio de la piedad, pero luego dice que Dios fue manifestado. Entonces el asunto aquí es de que el misterio de la piedad es grande, pero Dios fue manifestado, se manifestó, se presentó. Dice el escritor, y vamos a empezar ahora sí con lo que sigue la lección, ¿no? Y dice el escritor así, entonces, ¿Dios es uno o son tres? Bueno, no nos vamos a poner a discutir si esto o aquello, pero lo que la palabra de Dios dice es que Dios es uno. Y el escritor hace esta pregunta, ¿es Dios uno o son tres? Esta importante pregunta ha importunado a la cristiandad por siglos y por siglos y por siglos, 1700, casi 1800 años de esta pregunta, ¿no? ¿Es Dios uno o son tres o son más o son cuatro? Existen religiones que dicen que Dios está en todas las cosas, en ese pan que te comes, en esa piedra que pateas, en ese animal que va corriendo para allá, en ese árbol que está ahí está Dios y hay que reverenciarlo como tal, pero no, la palabra de Dios no habla así. Dios es creador de todo, sí, y nosotros somos sus criaturas, incluyendo al resto de las cosas que habitan este mundo y que habitan el universo. Hay otras religiones que, bueno, se presentan como dioses, unos dioses buenos, otros dioses malos, otros dioses guerreros, otros dioses del dinero, otros dioses de la prosperidad, otros dioses del matrimonio, otros dioses del amor, y le adjudican, ¿no?, deidad a cualquier cosa, cualquier ocurrencia que la gente tiene. De hecho, en la competencia, bueno, en la iglesia oficial, pues hay... por decir así, pues hay un santo para cada necesidad, ¿no? De los carpinteros, de los plomeros y de los políticos y de todo eso. Y hay muchas religiones que adjudican lo mismo para una deidad. Les llaman dioses porque lo designan ellos como dioses. Pero no son. La palabra de Dios dice que Dios sigue siendo uno. Entonces la pregunta ¿es Dios uno o son tres? Esta importante pregunta ha importunado a la cristiandad por siglos. Algunos creen que existen tres personas separadas y distintas, coiguales y coeternas. Obviamente estamos hablando de la Trinidad, no de la gente que enseña la Trinidad. Ellos creen y ellos enseñan que Dios existe en tres personas separadas, y la palabra operativa aquí sería personas, porque una persona, bueno, no voy a decir que compárese, pero usted se da cuenta que usted es muy diferente a la persona que está a un lado de usted. Si está alguien con usted, está muy diferente a la persona que trabaja a un lado de usted. Sí, todos tenemos corazón y nos da hambre y tenemos sangre en las venas y tenemos que respirar para vivir y tenemos que comer para sustentarnos. En ese sentido, pues sí somos iguales, muy parecidos, porque las necesidades y la forma en que estamos formados es igual. Entonces, pero hablando de personalidad, tres personas, todo el mundo somos diferentes. Todo el mundo somos, por más parecido que sea, igualito que su padre, sí, pero al final de cuentas sigue siendo su propia persona, su misma persona, ¿no? Algunos dicen que creen que existen tres personas separadas, o sea, que tres personajes separados en una deidad, cada quien con su poderío, dice, y distintas, no son iguales las tres personas, son distintas. Sin embargo, ponen un lenguaje medio raro y extraño. Son tres personas separadas y distintas. Y luego ponen una palabra que es coiguales y coeternas. Quiere decir que son iguales, lo que hace una contradicción tremenda en lo que se acaba de decir. Tres personas separadas, distintas, y luego dice que son coiguales. Bueno, ahí ya se contradijeron en la primera parte de ser distintas. Son iguales y son coeternas, o sea que habitan las tres personas desde el principio hasta el fin. No hay principio ni fin para ninguno de estos tres personajes, ¿no? Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que forman una unión misteriosa como un Dios. O sea, el trinitarismo, ¿no? Lo enseñan, pues,
la mayoría de la corriente cristiana para el día de hoy está basada en esta doctrina de la Trinidad. Y nosotros los que estamos basados en la unicidad de Dios, pues somos los arraigados, somos los que estamos ahí marginados un poco si quiere, porque la gente dice que estamos locos, porque decimos que solamente Dios es todas las cosas y en todos y por todo, y que Él es el único que puede llamarse Dios, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poquito ahí puestos a un lado de la corriente general de la cultura cristiana, por decir así. Pero no somos los únicos, hay muchos que creen que Dios es uno y no los pueden sacar de ahí porque la palabra de Dios no avala y no apoya que a alguien más se le dé gloria, a alguien más se le dé honra, a alguien más se le entregue la alabanza, sino a Dios mismo. Entonces, esta creencia, esta doctrina del trinitarismo dice que existen tres personas separadas y distintas, coiguales y coeternas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que forman una unión misteriosa como un Dios, llamado, bueno, trinitarismo, el Dios trino le llaman ellos, ¿no? Pero nosotros creemos que un Dios eterno, el Padre, se hizo visible en carne, el Hijo, vaciando su Espíritu Santo en él, y que de ningún modo estos tres son personas, sino manifestaciones de Dios revelándose al hombre. Dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y no menciona de separación, no menciona de coiguales o coeternos, no menciona que sean distintos, son los mismos. Es el mismo personaje, si le puede llamar así. Es la misma entidad, es la misma deidad. Estos tres manifestaciones es un solo Dios manifestado en tres diferentes formas. No son tres dioses con el mismo poder y la misma eternidad y la misma qué sé yo, la misma deidad en ellos como para poderse juntar y hacer entonces una cooperativa y bueno, ahora entre los tres somos más fuertes y vamos a hacer un Dios más poderoso. No, es el mismo Dios manifestado de tres formas. Él se puede ha manifestado de 1,000 formas como Él le ha placido, conforme a su propósito. Pero para el propósito de manifestarse a los hombres, bueno, pues se manifiesta como Padre en la creación, como el Hijo en la redención y como Espíritu Santo viviendo en los corazones de los creyentes, como vamos a ver un poquito más adelante. Y la próxima clase, de hecho, habla acerca del Espíritu Santo en los siervos, en los hijos, en las hijas de Dios, ¿no? Entonces, dicen ellos pues que de ningún modo estos tres son personas. Son manifestaciones de Dios revelándose al hombre. Tres deidades separadas es algo imposible. Y aquí es donde nosotros los unicitarios nos llaman, ¿no? O los solo Jesús. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque, bueno, hay que ver de dónde vienen las doctrinas y hay que ver qué es lo que la palabra de Dios dice, que es mucho más importante que la tradición, obviamente. Y es en la palabra de Dios donde nosotros tenemos que basarnos para creer, para afirmar, para tener convicción que Dios es uno. Dice el escritor, pero nosotros creemos que un Dios eterno, se hizo visible, ya leímos, tres deidades separadas es algo imposible. Algo que está en desacuerdo no solo con las escrituras, sino con el sentido común. Y tiene mucho que ver, ahorita se va a dar cuenta por qué. Dios no es un concilio unido de tres personas. No se juntaron tres dioses de un lado y a uno dijeron, pues tú vas a ser espíritu, tú vas a ser padre, tú vas a ser hijo. Y entre los tres vamos a juntarnos y vamos a hacer entre los tres todo y vamos a dar vida a todo y entre los tres vamos a hacer este plan de salvación y entre los tres vamos a derrotar al diablo y entre los tres no es un concilio, no son tres partes para poder hacer algo, sino que dice Dios no es un concilio unido de tres personas, sino un ser eterno dado a conocer en varios modos. Bueno, en varias formas se dio Dios a conocer. Es un Dios eterno, es un Dios único, es un Dios singular. Dice, líquido, hielo y vapor. Bueno, esta obviamente es una explicación como para hacernos entender cómo Dios puede ser Padre, cómo Dios puede ser Hijo, cómo Dios puede ser Espíritu Santo. De la misma, dice el escritor, líquido, hielo y vapor son tres estados diferentes de un solo elemento, que es el agua. El agua puede ser, en su momento, puede ser líquida, usted se la toma, puede ser hielo, refresca algo, y puede ser vapor para calentar algo, o puede salir de lo caliente, vapor. Pero las tres cosas son agua. Ahora, esas tres cosas no dejan de ser agua,
solamente porque están en un estado diferente o se están manifestando de una forma diferente. ¿Es líquido? Bueno, pues cuando está la temperatura buena, es hielo cuando está la temperatura fría y es vapor cuando está la temperatura caliente. Dios se ha manifestado de una y mil formas de acuerdo a su propósito y de acuerdo a la necesidad. En ese tiempo, la necesidad del creyente, Dios se manifiesta conforme a Él le place para cumplir su voluntad en ti y en mí. Entonces, de la misma manera, dice el escritor, no existen tres personas en la deidad, sino tres manifestaciones de Dios. El tema de la unicidad ha sido complicado y confundido a través de generaciones por interpretaciones heréticas que dieron nacimiento a frases como no bíblicas. Esas interpretaciones heréticas, pues algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y esas dieron a frases no bíblicas. Dios el Hijo, por ejemplo. Santa Trinidad bendita. Eso es tres personas separadas y distintas. Dios el Espíritu Santo, la diestra del Padre y otras. Y bueno, usted ha leído acerca de la diestra del Padre o la diestra de Dios. Usted ha escuchado del Espíritu Santo de seguro. Ha escuchado de el Hijo. Pero vamos a ver por qué la palabra de Dios enfáticamente y muy explícitamente habla acerca de que Dios sigue siendo uno. Dice el escritor, muchas almas honestas que no saben han sido mal guiadas con esa terminología. Usted va a alguna congregación, a otra congregación trinitaria, por decir así, y usted va a escuchar estos términos, la Santa Trinidad bendita, son tres, le cantan a las tres personas separadas, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. Pero mucha gente ha sido engañada con esto, mucha gente honesta. Han sido mal guiadas, dice el escritor, con esa terminología, sin darse cuenta lo que implica. Este asunto de que si no se dan cuenta de lo que implica, o sea, no se están dando cuenta lo que al decir que hay tres dioses separados, estamos quitando al Dios de su trono y estamos poniéndolo en tres diferentes personalidades, como ellos dicen, tres personas distintas, de la cual el Antiguo Testamento no hace referencia ni una sola vez. Y dice la palabra de Dios que Dios es uno y Él no cambia. Él permanece para siempre. Entonces, el escritor nos dice, pues, si dividimos a Dios en personas, tenemos que decir también que tres personas habitan en el cristiano. Entonces, si Dios es tres partes, quiere decir que nosotros no solamente habita el Espíritu Santo, pero también habita Jesús y también habita el Padre. Tres personas diferentes, ¿no? Porque los tres son deidad, son coiguales, son coeternos, tienen el mismo poder, tienen la misma deidad, entonces tienen la misma santidad. Por ende, si vamos a tener a Dios en nosotros, pues tiene que haber tres personas en nosotros, también tres personajes o tres personas distintas. Y eso obviamente pues va en contra de lo que la palabra de Dios explica, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Dice el escritor, pues entonces, si dividimos a Dios en personas, tenemos que decir también que tres personas habitan en el cristiano. Porque Pablo dijo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice el escritor, ¿no? Allá en 1 Corintios 6:19. Dice el escritor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo lo tenemos de parte de Dios y no somos de nosotros, sino de Dios que nos lo dio. Entonces, esa es una de las versiones, no versiones, pero es uno de los pasajes que el apóstol está diciendo. Ignoran que el cuerpo vuestro es templo del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos solamente al Espíritu Santo, pues no tenemos al Padre y tampoco tenemos al Hijo. Tenemos una tercera porción de lo que Dios es. Dice el escritor, que Cristo Jesús está en nosotros y que el Padre también está en nosotros, dice el escritor, enseñando ahí en 2 Corintios, por ejemplo. Miramos que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Pero en 2 Corintios 13:15, en esta porción que viene aquí, dice el apóstol, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y luego hace la pregunta retórica como la otra, ¿no? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mirábamos aquí en 1 Corintios 6:19 que dice que el Espíritu, que somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo. ¡Qué chulada! Pero también 2 Corintios nos acaba de decir el apóstol que no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros.
a menos que estéis reprobados. Entonces, si decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero Cristo no está en nosotros, ya estamos reprobados. Absolutamente. Pero tampoco podemos tener dos entidades diferentes en nosotros. Dice el apóstol que, bueno, Jesús mismo dijo que uno que sirve a dos señores o va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro. No puede servir a dos señores. Nosotros no podemos servir a un Dios trino porque tenemos que dividir nuestra lealtad a los tres de una forma igual. Entonces ellos tienen que habitar en nosotros de una forma igual. En una tercera parte de cada uno va a estar en nosotros, en una tercera parte de esa deidad. Pero si el apóstol nos dice que somos templo del Espíritu Santo y luego nos dice que Jesucristo está en nosotros. Entonces, para que puedan estar esas dos entidades en nosotros, tiene que ser el mismo. Efesios 4:6. Perdone que me emocione, pero es que la palabra de Dios es muy directa, ¿no? Muy clara. Y miramos que en 1 Corintios 6:19 el Espíritu son templos del Espíritu Santo y fuera de nosotros y el Espíritu de Dios, y no es de vosotros sino de Dios. 2 Corintios nos dice, o ignoráis que Cristo está en vosotros. Y luego Efesios 4:6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Padre, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, es un Dios. Y en todos tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. Que esas tres manifestaciones es el mismo Dios eterno e indivisible que ha existido por siempre, que ha sido por siempre, que se vino a manifestar en Cristo. Entonces, ese mismo Dios que es Padre, miramos, que está en nosotros, ese Cristo que vino y sufrió la muerte por nosotros, está en nosotros, y ese Espíritu Santo que opera, que es el poder de Dios y que es Dios mismo, también está en nosotros, que es el mismo. No hay tres entidades dentro de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo mismo y es el Padre. En estas tres lecturas debería de quedarnos claro a nosotros que Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Dios eterno, ¿no? Manifestado en diferentes, presentado en diferentes manifestaciones a nosotros. Dice el escritor, nunca existió duda de que Dios era uno hasta el año 100 por ahí, después de Cristo aproximadamente. La historia acreditada hace notar que el término Trinidad y su doctrina fueron formalmente aceptados en el año por ahí 325 después de Cristo por la Iglesia Católica Romana. La historia avala todas estas afirmaciones, ¿no? Perdón, la historia nos deja saber de que sí, después si usted empieza a investigar después del año 100, año 110, 120, empezó a surgir una duda si Dios era uno o que eran tres entidades o que podíamos separar la deidad de Dios, ¿no? Y la misma historia avala también que después del año 325 por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea, ahí fue donde fue instituida la doctrina de la Trinidad. De hecho, la historia acreditada hace notar que el término Trinidad y su doctrina fueron formalmente aceptados en 325 después de Cristo, en el año 325 después de Cristo, por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Nicea. Ellos dividieron a Dios en tres personas y atribuyeron poder, conocimiento y existencia iguales a cada miembro de este comité celestial. Según este credo, lo que enseña la Iglesia Católica y donde viene la doctrina trinitaria de las iglesias protestantes trinitarias del día de hoy, según este credo, ninguno de los tres es más grande que el otro. Y bueno, pues está un poquito confuso si nosotros empezamos a separar a Dios, ¿no? Empezamos a poner ellos dicen que es igual, son iguales los tres, en poder, en eternidad, en gloria, en todo, son iguales, tienen que ser igual, en deidad, tienen que ser tres, separados. Desde antes del año 100 no se predicaba la doctrina de la Trinidad, se predicaba a Cristo. Pablo hablaba de Cristo y decía, y a Cristo crucificado. Ese Cristo que fue crucificado y resucitado por su propio poder, ese fue el Cristo que se estuvo predicando por los primeros 100 años, ¿no? Después vienen los asuntos de política, los asuntos de poder, los asuntos del poder eclesiástico y del poder de los reyes y de los gobiernos. Y se pone en este concilio, ahí es donde empiezan, de hecho hubo mucho debate en esto, no solamente, el escritor no solamente pone esto como
como algo, una nota nomás para que usted sepa un poquito más, pero hubo, vamos a ponerlo así, hubo partidos de creencia de que el Dios que se había predicado, el Dios que se manifestó, pues era solamente uno, era único y que no había otro motivo, otra razón bíblica que pudiera avalar que pudiéramos dividirlo en tres personas, como ellos dicen. Hubo otros que estuvieron pujando por la Trinidad con ciertos méritos, según ellos, más creíbles. Y después se aceptó por voto general, yo creo, o por imposición, de que ese iba a ser el término que se iba a seguir predicando de ahí para adelante. Y por ende, bueno, pues empezaron a ser perseguidos. Y los que hablaban de la unicidad de Dios también empezaron a ser perseguidos por causa de su creencia firme en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este credo dice que ninguno de los tres es más grande que el otro. Dividieron a Dios en tres personas, atribuyeron poder, conocimiento y existencia iguales a cada miembro de este comité celestial. El comité celestial se toma la libertad el escritor de ponerlo aquí porque es lo único que hace sentido, que juntaron a tres dioses y dijeron, ustedes tres van a ser el Dios único, pero cada quien le vamos a dar su parte y a cada quien le vamos a rendir la reverencia y el temor y la gloria y la alabanza que se merece cada uno de los tres, porque si son tres, entonces los tres necesitan recibir la misma gloria y la misma alabanza, ¿no? Si usted está orando y solamente ora a Jesucristo, o solamente le pide al Padre, o solamente le pide al Espíritu Santo, entonces está dejando a las otras dos porciones por fuera. O si solamente alaba a Cristo, o solamente alaba al Padre, o solamente adora al Espíritu Santo, está dejando a las otras dos partes de la Trinidad, pues sin alabanza y sin gloria. Por eso, por ende, pues usted está pecando. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios es solamente uno, no está dividido y no es un comité como lo pone el hermano muy acertadamente, ¿no? Pero dice el escritor, pero los que sostienen creer en la Trinidad dicen que están fuera del entendimiento. O sea, esto de la Trinidad está fuera del entendimiento y se debe de estar porque es imposible explicar cómo pueden existir tres personas divinas, coiguales y coeternas y sin embargo constituirse en un solo Dios. O sea que la tendencia de esto quiere decir, sí es cierto, yo he escuchado y dice la gente, los que creen en esta doctrina, y dicen ellos, es que tiene que tomarse por fe. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Ellos mismos aceptan, sí, es cierto, no existe ahí, pero todas las escrituras avalan que Dios es una Trinidad, que son tres personas separadas y tres personas distintas. Sin embargo, en la misma palabra de Dios está la afirmación que Dios sigue siendo uno y que no se puede dividir en dos o en tres o en cuatro o en cinco. No lo podemos dividir porque Dios sigue siendo único desde el principio hasta el fin, que nosotros tenemos conocimiento por la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser iguales? ¿Cómo pueden ser estas tres entidades iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo poder, la misma gloria, la misma divinidad, la misma eternidad? ¿Cómo pueden ser iguales los tres? Porque la palabra de Dios dice así, mire, Jesús dijo ahí en Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. Bueno, la doctrina dice que la doctrina de la Trinidad católica o de la tendencia cristiana el día de hoy, el mainstream cristianismo que hay el día de hoy, afirman que son tres, pero la palabra de Dios dice, dijo Jesús, ahí en el capítulo 14, versículo 28, lo voy a leer todo, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Número uno, no son iguales entonces los tres, esas tres entidades que los trinitarios dicen que son, porque número uno, Jesús afirma y dice con sus propias palabras que el Padre es mayor que Él. Entonces ya hay una superioridad del Padre para con el Hijo. Jesús mismo lo está afirmando en esta lectura y no la puedes borrar ni no la puedes quitar porque Jesús mismo lo dijo. El Padre mayor es que yo. Aquí Jesús, dice el escritor, da crédito otra vez al Espíritu Eterno que Él llama Padre. Eso lo miramos en la clase pasada. Sin embargo, Juan 8:24 nos dice a nosotros que Jesús es enseñado por el Padre. Está diciendo Jesús, el Padre mayor es que yo. Entonces Jesús y el Padre no son iguales. En esta Trinidad no pueden ser iguales porque Jesús él mismo dice, no voy a decir la palabra confiesa porque luego siempre nos tiramos a otras cosas, pero Él está diciendo, está afirmando que el Padre es mayor que Él. El Padre mayor es que yo, dijo Jesús. Da crédito otra vez a ese Espíritu que Él llama Padre. Juan 8:28 dice que el Hijo fue enseñado por el Padre. Ahí en el versículo 28 del capítulo 8 de Juan dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, el Hijo, que supuestamente en la Trinidad es una persona separada del Padre, pero igual al Padre en poder, en gloria, en eternidad, no es igual que el Padre, porque el Hijo tuvo que ser enseñado por el Padre. Él mismo dice con sus palabras otra vez: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y la cosa aquí se empieza a poner buena porque, bueno, entonces si estamos hablando de tres entidades diferentes de ese comité que, como lo mencionaba el hermano más anteriormente, si son iguales en conocimiento, en existencia, en poder, y son tres personas separadas, entonces Jesús es inferior al Padre, porque Jesús, número uno, el Padre le enseñó a él. Número dos, el Padre mayor es que él. Jesús, las palabras de Cristo así lo dicen: el Padre mayor es que él. Y luego dice: sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí Jesús da crédito otra vez a lo mismo. Dice que el Hijo fue enseñado por el Padre. Si ellos son iguales, estos dos personajes, ¿cómo pudo uno enseñarle al otro? O sea, si Jesús es eternamente sabio, eternamente poderoso, eternamente existente, por decirlo así, ¿cómo pudo él saber menos que el Padre? ¿Cómo pudo él saber menos que Dios, el Padre, como dice la doctrina de la Trinidad? Si son iguales, debería de saber lo mismo, no necesitaría ser enseñado por nadie. No podría ser el Padre mayor que el Hijo, porque son iguales. Entonces aquí se están tropezando un poquito en esto, porque nos dice la palabra de Dios que es el mismo, y ahorita vamos a llegar ahí. ¿Cómo puede uno enseñarle al otro entonces? El hecho de que el Hijo oraba, o sea, cuando Jesús oraba al Padre, nos dice que Él no era igual a aquel a quien Él oraba. Si Jesús es eternamente y es divinidad como el Padre, entonces no necesitaría orar al Padre o pedirle o honrar al Padre, como dicen otras lecturas, porque sería Él igual como Él. El hecho de que Él oraba nos dice que Él no era igual a quien Él oraba. Lo que está diciendo es que la carne estaba pendiente del Espíritu. Acuérdense, aquí tenemos que hacer la distinción. Miramos en la clase pasada que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. En Jesús, corporalmente, en el cuerpo de Cristo. Y esa carne nació de mujer como usted y yo. Y esa carne, si no hubiera estado el Espíritu Santo de Dios ahí, también esa carne, bueno, se deterioraba, porque él nació niño y empezó a hacerse hombre y fue joven y maduró y se convirtió en un hombre maduro. Esa carne estaba expuesta a lo mismo que nosotros. Sin embargo, el plan de Dios en manifestarse a la gente es para que nosotros le conociéramos, para que la humanidad miraran el rostro de Dios. En él miramos la faz de Dios, la faz de Cristo, la cara de Cristo, la imagen del Dios eterno, del Dios viviente. Entonces, esa carne también, dice el escritor y dice la palabra de Dios, y vamos a ver ahí, esa carne es la que estaba pendiente del Espíritu. Esa carne estaba sujeta al Espíritu de Dios que habitaba en él. Esa carne, como hombre, como ser humano, tenía que expresarse, tenía que obedecer, tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenía que ser obediente, tenía que aprender como aprendimos tú y yo. Y obviamente Jesús fue enseñado por la divinidad, que vamos a mirar ahorita. Podemos decir por el Padre, porque así dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver entonces por qué Jesús le oraba al Padre, implicando pues de que no son personas diferentes. Y vamos a ver por qué. Dice, lo que está diciendo es que la carne estaba pendiente del Espíritu. Sin embargo, Filipenses 2:6 implica, y dice en Filipenses, implica igualdad, ¿no? Sin embargo, ahí en Filipenses implica que son iguales. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, dice la palabra de Dios, que se despojó a sí mismo. Dios se despojó en forma de Dios. O sea, Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios, esta carne que iba a venir a nacer, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios eterno, dice la palabra de Dios, que se tomó un velo de carne. Ese Dios eterno se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La razón por la que Jesucristo sintió que no era robar el ser igual a Dios fue porque Él era Dios. No estimó como cosa a que aferrarse. No se tuvo que aferrar a ser a Dios porque Él era Dios. Él mismo era Dios. Simplemente se vino y se vistió con un velo de carne. La razón por la que Jesucristo sintió que no era robar el ser igual a Dios fue porque Él era Dios. Él, que fue conocido como un hombre, era nada menos que Dios en la carne. O sea, aquí es donde se pone interesante otra vez el asunto, ya lo dije, pero aquí se pone muy interesante el asunto porque este Jesús, este Cristo, este Jesucristo que iba a nacer o que nació, dice, era nada menos que Dios en carne. Su nombre es Emmanuel. Admirable, consejero, y le llamará su nombre Emmanuel. Se interpreta Dios con nosotros. No uno de los tres dioses, sino el Todopoderoso. La Biblia implica, no solamente implica, sino explícitamente dice que su nombre es Emmanuel. El nombre de este Jesús representaba a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No una tercera parte de la divinidad, no una tercera parte de la Trinidad, sino Dios con nosotros. Y se dice la palabra de Dios que su nombre es Emmanuel y se interpreta Dios con nosotros, quiere decir que es la plenitud de Dios con nosotros, no una tercera parte o dos terceras partes, sino Dios en su plenitud. Ahora, después de mirar esto, después de mirar que Jesús era enseñado por el Padre, que Jesús mismo dijo, el Padre mayor es que yo, bueno, nos estamos dando cuenta que Jesús no es una parte separada de Dios y que el Padre no es un Dios separado de Jesús y que el Espíritu Santo no es otra tercera parte de la Trinidad, como enseña la doctrina de la Trinidad. Estamos mirando entonces que Jesús viene a ser la manifestación expresa, literal, humana de Dios. Así de que gracias a Dios por ello, ¿no? Ahora, ¿pero qué acerca de la mano derecha de Dios? Usted ha escuchado esta expresión una y mil veces. La mano derecha de Dios, la diestra de Dios, lo menciona en la Escritura, ¿no? Dice el escritor, y voy a entrar ahí rapidito, existen varios lugares en la Escritura donde se menciona la mano derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada literal acerca de la mano derecha de Dios. O sea, literalmente el hecho de que se mencione en la palabra de Dios que la diestra de Dios, con la diestra de tu poder, con brazo extendido, con mano fuerte, la diestra de Dios. Se hace mención en muchas ocasiones de esto en la palabra de Dios, pero dice el escritor, ¿qué quiere decir esto? No hay nada literal acerca de la mano de Dios, no es una mano literal, física que tú vas a ver. Esto no significa que había ahí una persona divina al lado de a la otra persona divina, o sea, que podamos darle referencia de colocación a Dios el Padre y a Jesucristo a su mano derecha, porque dice la palabra es que Dios es espíritu. Voy a leer lo que dice el escritor con esto. Dice, cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, ellos presenciaron un milagro de poder y de gloria. Usted sabe la historia, ¿no? Las aguas se dividieron cuando venían los egipcios atrás de ellos, el faraón con sus carros y su ejército. Dice, cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, ellos presenciaron un milagro de poder y de gloria. Las aguas se dividieron y ellos pudieron caminar entre las paredes de agua más altas que ellos mismos, sostenidas por el poder de Dios. Después de que los israelitas llegaron al otro lado, el faraón y su ejército fueron ahogados en el mar. Dice la Biblia que se cerraron las aguas otra vez y quedaron ahí. Esa fue la sepultura de ellos. La liberación que estaba ahora asegurada, porque pues bueno, ya estaban del otro lado del mar, porque Dios se había encargado del enemigo de ellos. Comenzó un cántico en el que todos participaron y luego empieza María con el pandero y las mujeres y luego todo el mundo se envuelve en esto y empiezan a cantar ellos, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo, según ahí en Éxodo 15:6. Ahora, dice el escritor, ¿qué fue lo que vieron? Miraron una mano derecha, usted sabe diferenciar de una mano derecha de una mano izquierda. ¿Mirarían ellos literalmente una mano derecha que bajó del cielo y separó las aguas? Una mano literalmente, no.
no menciona nada de eso. Ellos vieron las aguas lanzándose sobre el enemigo por el poder de Dios. Ellos llamaron a esta manifestación de poder y gloria de Dios su mano derecha, tu diestra, oh Jehová, tu mano de poder, tu poder, en otras palabras, Jehová, tu poder, Dios. Fue lo que nos ha librado de los enemigos, es lo que abrió camino en el mar, es lo que sepultó a nuestros enemigos y a sus ejércitos en el mar, después de que nosotros fuimos liberados. Tu diestra. No miraron una mano literal, una mano que abrió las aguas, ¿no? Entonces, la alusión aquí de que de la diestra de Dios está hablando siempre, se refiere, bueno, no sé si pudiera decir siempre, pero en lo que entendemos de las Escrituras, se refiere a su poder, su diestra. La mano derecha se categoriza en el Antiguo Testamento como el poder de Dios, ¿no? Entonces ellos llamaron a esta manifestación de poder y gloria de Dios su mano derecha. Ahora, en el Nuevo Testamento Esteban habló como los israelitas. ¿Se acuerda usted de Esteban, el primer mártir? En donde después de predicarles y decirles la verdad que les dolió mucho y los enfadó mucho, lo empezaron a apedrear. Esteban habló como los israelitas. Mientras lo apedreaban los judíos, él dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo al Hijo del Hombre. ¿Quién será este Hijo del Hombre? Bueno, pues Jesús. El Señor Jesús, así mismo se calificó él, el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Ahora, para nosotros querer entender que esto quiere decir que estaba sentado a la derecha de Dios, entonces tenemos que tener un punto de referencia de Dios. Tenemos que mirar a Dios literalmente y mirar cuál es su mano izquierda, cuál es su mano derecha, y decir, en el lado derecho está sentado Cristo, en el lado derecho. Y en este caso, del trono de Dios, por decir así, está sentado Jesucristo al lado derecho de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a Dios nadie le ha visto, porque Dios es espíritu y la manifestación de Dios, literal, es Cristo Jesús. Ahora, dijo él: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Hace la pregunta el escritor: ¿vio Esteban al Padre y a la derecha de su Hijo? O sea, a una tercera parte de la Trinidad que le llaman Dios Padre. ¿Lo miró él literalmente a Dios Padre y luego miró a Jesucristo al lado derecho de Dios Padre? Dice el escritor: lo que Esteban vio fue a Jesús en el lugar de poder y gloria. Ya no más hombre entre los hombres, sino cambiado y glorificado por la diestra de Dios, ese poder que le pertenecía ahí. Y en el versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este vio solamente a una persona, Jesús, en el lugar de poder y gloria. Hubiera dicho: Señor, Dios mío, recibe mi espíritu y ponlo a un lado de Jesús, allá a tu diestra donde él está sentado. No, solamente miró a Cristo en su gloria y su poder. Además, dice el escritor, si el espíritu, según 4:24, si Dios es espíritu, porque así dice la palabra de Dios, él no puede tener izquierda o derecha, un espíritu. Y el apóstol Juan nos explica por qué Jesús, el Cordero, no puede estar a la derecha del Padre, o sea, literalmente separados uno del otro, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y eso está bien tremendo, ¿no? Porque está hablando aquí acerca de aquellos que mueren en la gran tribulación y que salen. Le voy a leer Apocalipsis 7 y voy a leer, ahí está el 17, pero voy a leer del versículo 13 al 17. Entonces, hablando Juan con el ángel que le estaba mostrando las cosas, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Estos que salieron de la gran tribulación y fueron lavados con la sangre del Cordero. Estos, dice, por esto están delante del trono de Dios. ¿Sí? Delante del trono de Dios. No hay tres tronos, están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Pero luego dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y note, el que está sentado en el trono, ¿de dónde están? Delante del trono de Dios. Y en el trono de Dios que está sentado uno. Y ya no tendrán más hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y luego dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono. Acuérdense que un versículo, 2 versículos antes está diciendo que ellos están delante del trono de Dios. Y luego dice, y el que está sentado en el trono les va a extender su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está haciendo alusión el escritor y por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios con cuidado. No nomás escuchar pasajes que se nos avientan y que se nos dicen y nos los aprendemos de memoria y no sabemos qué están diciendo porque no ponemos atención. Estos están delante del trono de Dios. ¿De quién es el trono? De Dios. Ahí está el trono, un solo trono. Y luego, el Cordero que está en medio del trono de Dios. Ahí en ese trono, ahí está el Cordero. ¿Quién fue el Cordero? Jesucristo. El Cordero inmolado, el Cordero que murió por nosotros. Y claro, este tiene su tiempo en el tiempo lineal de Dios, ¿no? Por decir así. Pero está diciendo, pues, entonces que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Jesucristo, el hombre, la humanidad, ha sido glorificado por el Espíritu Eterno, y cuando le veamos a Él en ese lugar de poder, porque no hay otro lugar, en ese lugar de poder, cantaremos otra vez. La mano derecha de Dios, el poder de Dios. La mano derecha de Dios se ha vuelto excelente en poder, resucitando el cuerpo muerto de Cristo y levantándolo a las regiones del cielo. O sea, ese Cristo resucitado, ese Cordero, como leíamos ahí en esa escritura. Entonces, esta porción de la palabra de la mano derecha de Dios no quiere decir separación de Dios, y no quiere decir que Dios esté sentado en el trono y Jesucristo a un lado y probablemente pues el Espíritu Santo del otro lado, y así ya son tres. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que ese Dios, el que está en medio del trono, el trono de Dios, ahí está Cristo en medio de él. No hay otro más. La mano derecha de Dios, la diestra de poder de Dios, es el poder de Dios mismo. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Mire qué rápido. Qué rápido se va el tiempo. La mano derecha de Dios. Y bueno, yo creo que le vamos a dejar ahí, porque si entramos en esta porción, las declaraciones de Padre y Señor, que es muy interesante porque en la doctrina de la Trinidad obviamente se enseña que una parte de la Trinidad está orando a la otra parte de la Trinidad. Y nosotros vamos a ver por qué la palabra de Dios habla acerca de las declaraciones de Padre y Señor. Se menciona en muchas ocasiones en la Biblia, por ejemplo, como Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué está escrito así. Y le quisiera dejar ahí para que usted se quede con ganas, y yo también. Pero también para entenderlo un poquito más a fondo, ¿no? Miramos que la diestra de Dios entonces es su poder pleno, esa es su manifestación de poder. Y mirábamos que en Apocalipsis se nos enseña que los que salen de la gran tribulación están delante del trono de Dios, y en medio del trono de Dios está el Cordero, que viene siendo Cristo. Bueno, vamos a dejarle aquí. Usted puede leer en las próximas escrituras ahí, Romanos, si usted la está mirando, la puede apuntar. Le voy a dar un segundito para que la apunte. Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3 y 2, 1 y 3, perdón, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:3 y 6:23, etc. Y algunas vamos a mirarlas en detalle la próxima semana. Dice pues el escritor: a primera vista esos pasajes parecen indicar dos personas distintas, especialmente para aquellos ya predispuestos a la doctrina trinitaria, como lo fueron los traductores de la Biblia inglesa al castellano Reina y Valera. Ahorita vamos a ver por qué el próximo miércoles vamos a ver por qué la alusión a la traducción Reina y Valera, ¿no? Que el Señor les bendiga, Dios les pague por su atención. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar una vez más con ustedes y estudiando su palabra. Yo sé que esto es algo que usted ya sabe, o la mayoría de nosotros deberíamos ya de saber, pero si hay alguien que está empezando en el camino con el Señor, y este tipo de lecciones, gracias a Dios por gente como el hermano que escribe estas lecciones, gracias a Dios porque les da al Señor sabiduría, y gracias a Dios porque Dios les pone en sus corazones y les abre, les da entendimiento y sabiduría de parte de Dios, ¿no? Para que nosotros podamos entender y podamos crecer y madurar.
y podamos decir como el apóstol Pablo dijo en una ocasión: ¿quién me separará del amor de Cristo? Mi tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, peligro, cuchillo, desnudez, ni ángeles, ni principados. Él empieza a nombrar todo lo que pudiera quitarlo de ahí. Y el saber que Dios es uno, la seguridad de nosotros está puesta solamente en Cristo. Y gracias a Dios por esta lección, nuestro hermano Gabriel Pereira Das Neves, que ha escrito muchas de estas lecciones en este manual. Dios le pague, Dios le bendiga, Dios lo siga bendiciendo con sabiduría del cielo, ¿no? Gracias a ustedes por su atención. Los esperamos el día viernes en la iglesia de 7 a 8 de la noche. Hay culto en vivo, hay lugar, hay silla para usted, para que esté presente y se goce con nosotros y vaya y le agradezca gracias a Dios, escuche palabra de Dios y bendiga el nombre del Señor, ¿no? Y le pida a Dios si tiene petición. Dios contesta a su tiempo, como Él sabe y como Él quiere. El próximo sábado está la voz apostólica de 7 a 8 de la noche y el domingo de 5 a 6 de la tarde, 6:30, a servicio en vivo en la iglesia también, nuestro pastor con nosotros, que estará predicando. Y esté con nosotros, lo invitamos. Si usted no tiene un lugar donde asistir o si usted es miembro de la iglesia, los invitamos a que esté presente, que se goce y que el Señor le bendiga y sígase cuidando, siga siendo prudente. Esto de la pandemia no va a pasar con un tronido de dedos, pero con la ayuda de Dios, a los que estemos quedando, Dios va a seguir estando con nosotros. Amén. No se olvide orar por las peticiones que se mandan cada día y que el Señor le bendiga y que tenga un buen fin de semana con la ayuda de Dios. Los amamos en el nombre del Señor y gracias por su atención.